Entonces, siguiendo el ejemplo de Mano, ¿quién gustaría de decir una única palabra que pueda significar esta experiencia? Energía. Energía. Escucha. Escucha. Calma. Fuerza. Fundición. 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 Meditación. Meditación. Admiración. Admiración. Unión. 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 Muito interesante. Muy interesante. Bueno, esta es nuestra vida. Cantar Hare Krishna es nuestra vida. Y cuando cantamos así, creamos una energía que produce admiración, y esta admiración darnos fuerza, unión y calma y meditación y todo que nos conecta con Krishna, nos funde con Krishna. Y eso precisamos siempre considerar en qué punto estamos en nuestra relación con Krishna. Hoy puedo decirles assim, Akyati Prichati, que es revelar en confianza, que tuve una experiencia muy bonita en la mañana mientras cantaba mi japa. Aquí en el templo estaba también Agustina y Camila, Baladeva y Janavatsala estaban en el altar cuidando de las deidades. Y hacía mucho tiempo que no veía nadie cuidando de las deidades assim, en el altar, porque no entro muy fácilmente en el altar. Fue muy bonito apreciar ellos trabajando, buscando la ropa, haciendo mucha bagunça debajo para buscar la ropa que querían, las coronas y todo. Para mí fue una experiencia muy trascendental de vida espiritual mismo, como si estuviera en Goloka Vrindavana, así con los sirvientes de Krishna, cuidando de Krishna y de nada. Sí. Hay muchos pasatiempos en los bosques de Vrindavana, donde los chicos y chicas se reúnen para hacer arreglos para Radha y Krishna. Eso es muy bien descrito en muchos libros de los acharyas, y nosotros reproducimos eso en nuestra relación con las deidades. Y aquí tenemos esta chance, y yo fui beneficiado con esta experiencia. Fue muy lindo para mí. Muy lindo. Estoy practicando mi español. Bueno, a los domingos, en casi todas partes del mundo, el movimiento Hare Krishna hace un festival, invita a sus miembros de la congregación, invita a los parientes y amigos, y invita a la gente que conoce en Sankirtan, en las calles distribuyendo los libros, los vecinos, la gente del supermercado, solamente supermercado, y de todos los lugares invitan y van y se reúnen
y leemos el Bhagavad Gita. Normalmente este es el libro. Leemos el Bhagavad Gita. Vamos a considerar que estamos en una nueva fase. Entonces, no he consultado Mitralinda y Devakiranda, que ahorita no está. Sí podríamos hacer eso, pero me gustaría también comenzar el Bhagavad Gita de una manera diferente. Hoy, por ejemplo, podemos tratar de leer la introducción. Es muy grande, pero podemos tratar de leer el prefacio, introducción que Prabhupada habla del Bhagavad Gita. Para los estudiantes va a ser bueno, para nosotros también. Y después, mientras yo esté aquí, podemos hacer el primer verso de cada capítulo. Si hoy es posible, vamos a dar capítulo 1. Si no, en el próximo domingo, capítulo 1. Con el primer verso, entonces explicamos todo el capítulo 1. En el otro domingo, en el próximo, capítulo 2. Y explicamos todo el capítulo 2. Después el capítulo 3 en el tercer domingo. Y así podemos hablar hasta el capítulo, hasta el 18. ¿Cuántos meses? Se va a tener que quedar todo ese tiempo. No, yo en nuestra vida vamos a hacer eso. Yo hago los primeros, después en nuestra vida hace el restante. ¿Quieres hablar? Hay un Bhagavad Gita. ¿Español o portugués? Español. Español. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, comenzando la lectura del Bhagavad Gita tal como es, de Srila Prabhupada, en este día 30 de abril y domingo 30 de abril en San Esteban, la ciudad que recibe el Instituto Jaladuta de Argentina. Iniciamos con el Bhagavad Gita y vamos a ver que Srila Prabhupada hace una dedicatoria. Una dedicatoria, vamos a ver a quién. A Srila Baladeva Vidyabhushan, quien presentó el hermoso comentario Govinda Bhashya acerca de la filosofía Vedanta. Aquí hay mucha historia. ¿Quién sería Baladeva Vidyabhushan? ¿Qué comentario es ese, Govinda Bhashya? ¿Qué es la filosofía Vedanta? ¿Por qué él ha hecho este significado? Entonces, de una manera muy breve, puedo decir que Baladeva Vidyabhushana es un maestro en nuestra línea de sucesión discipular del siglo XVI, quizás XVII, y él es discípulo de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Vishwanatha Chakravarti Thakur es uno de los más importantes comentaristas del Bhagavad Gita. Y Baladeva Vidyabhushana era más joven y entonces la filosofía Vedanta había sido presentada por Vyasadeva, que la trajo como una encarnación de Krishna, trajo para la gente de este mundo, y él también ha presentado el resumen de toda la filosofía Vedanta en el libro Vedanta Sutra, que también es llamado de Vedanta Sutra o Brahma Sutra. Entonces, el Vedanta Sutra es el resumen, presenta todo
toda la filosofía Vedanta, mientras el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, es el sumo bono de toda filosofía Vedanta. Entonces, Vyasadeva ya había presentado todos los libros Vedanta Sutra y también el Srimad Bhagavatam como un comentario a posteriori del Vedanta Sutra. Y por lo tanto los Vaishnavas no pensaban que deberían tener un bhasya, un comentario acerca del Vedanta Sutra. Entonces, ellos, pero en una parte, unos intelectuales llamados Ramanandis comprendieron que el Vaishnavismo no podría ser una representación filosófica genuina porque no tenía un comentario acerca del Vedanta Sutra. ¿Cómo podría ser una línea filosófica genuina y no tener un comentario del Vedanta Sutra? Entonces, eso fue muy doloroso para los Vaishnavas, porque ellos ya aceptaban el propio comentario del Vedanta Sutra como el Srimad Bhagavatam. Pero ellos hicieron presión y entonces Vishwanatha Chakravarti, que estaba muy anciano, un logro, muy anciano en su... no quería hacer el comentario acerca del Vedanta Sutra y pidió a su discípulo que no quería. Él estaba con mala voluntad para hacerlo, porque más joven quería bater firmemente. No, ya tenemos el bhasya correcto. No vamos a hacer. Así, Baladeva Vidyabhushan no quería. Pero su maestro lo convenció y él fue hasta las deidades de Radha Govindaji y para las deidades él ha hecho oraciones y entonces se tranquilizó en su corazón y hizo el comentario que él mismo ha puesto el nombre Govinda Bhasya en referencia a Govinda de Radha. Govinda de Radha. Para que como si Govinda hubiera hecho el bhasya del Vedanta Sutra. Bueno, entonces es a esta persona que Prabhupada le dedica el Bhagavad Gita, a Baladeva Vidyabhushan. Entonces el libro va como es una costumbre por el índice y presenta todo con resúmenes de los capítulos. Entonces los editores escriben una descripción de la escena. Eso es importante también, porque ¿quién son los editores? Los editores son aquellos devotos que trabajan con BBT, Bhaktivedanta Book Trust. Trust, en inglés, significa una empresa confiable que tiene una visión, misión y valores muy definidos. Entonces, Bhaktivedanta Book Trust es la editora de Prabhupada, creada por Prabhupada. Prabhupada ha creado 3 instituciones. ¿Sabían? Una es ISKCON, otra es BBT y la otra es Food for Life, alimentos para la vida. Esto no fue creado de una manera como las otras, de una manera oficial, pero en ideal. Él ha
idealizaron 3 instituciones para presentar el movimiento Hare Krishna. Entonces aquí vamos a ver que esses grandes devotos que se encargan de difundir el conocimiento dado por Srila Prabhupada en sus libros, explican acerca de la escena. ¿Por qué? Porque Bhagavad Gita es uno de los 100 libros del Mahabharata. Y toda escena viene del Mahabharata. El Bhagavad Gita surge de la parte Bhishma Parva del Mahabharata, que es una parte muy importante que trata de una personalidad muy importante que es Bhishma. Entonces, en Bhishma Parva hay el libro Mahabharata que tiene casi 100,000 versos. Entonces, en el Bhishma Parva se describe toda la situación con los Pandavas y los Kauravas y con toda la historia de Bharata Varsha. Entonces, llega un punto en que Krishna va con Arjuna, como está aquí, una gravura muy conocida. Alguien ha hecho esta foto, creo que fue Mano. Una gravura donde Krishna está con las renas en la mano, Con las riendas en las manos de una cuadriga. ¿Cuadriga? Y Arjuna es el guerrero que está por trás. La persona más importante aquí es Arjuna. En términos de una guerra, es Arjuna. Porque él es el guerrero. Krishna no va a participar de la guerra con riendas en las manos. Mientras Arjuna tiene Gandiva. Miren, la mano izquierda de Arjuna tiene un arco que es Gandiva. Infalible arco. Entonces, como eso no es muy detalladamente descrito en Bhagavad Gita, los editores van a describir la escena. Voy a leer para ustedes. ¿Ok? Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica transcrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y en el lado oponente sus primos los Pandavas, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran 2 hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo
del clan Vishnu. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas. Y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu. Y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna pudieron los Pandavas escapar de los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, o Pritha, la madre de los Pandavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, al astuto Duryodhana desafió a los Pandavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pandavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pandavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pandavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos con su deber de príncipes a servir en la administración pública, los Pandavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces, los Pandavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pandavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pandavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los impios hijos de Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente desatisfechos de temer a Krishna. De este modo, Krishna fue al auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita con los 12 ejércitos formados, listos para el combate. Y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario, Sanjaya, ¿qué hicieron? La escena está descrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores al vertir al inglés el Bhagavad Gita
ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo o, en el mejor de los casos, de un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. El Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita y a la vez es el objetivo final del mismo. El Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos. Los editores. Hare Krishna. Merece un aplauso, ¿no? Es así. Esta es nuestra vida. Cantar, pensar en la filosofía, escuchar la filosofía y tomar decisiones adecuadas y correspondientes a la realidad espiritual. Esta es nuestra vida. Bueno, voy a dejar el prefacio y introducción para otro momento, para que no se alargue mucho. Ya son las 6 y vamos a seguir. ¿Alguna pregunta o comentario? A mí siempre me llama la atención la estancia del exilio. Tanto en Krishna Lila, Rama Lila, siempre está el exilio. Trayéndolo a nuestra situación, lo entiendo como introspección o algo así. Pero ¿qué significado tiene? ¿Por qué se repite? Un significado político. ¿Político? Si eres encuentra, busca, si queda lejos. Si eres encuentra la administración, entonces ¿qué? Se va para lejos. ¿Está cierto eso? No entendí bien. ¿En contra? ¿En contra qué? Ah, si estaba en contra. Si está en contra, la administración prevaleciente, entonces ¿qué? Se va para un exilio. El exilio tiene una connotación política. Y por eso ellos fueron desafiados para los juegos. El juego fue trapaceado. Sí, con trampa, Hecho con trampa. Entonces ellos perdieron y tuvieron que salir. Y se fueron. Y aún así fueron perseguidos en los egipcios para que no voltaran. Todo muy peligroso para ellos. La madre Kunti, la madre de ellos, que 3 eran hijos de su propio vientre. 2 no eran hijos de otra esposa de su marido. Entonces, se habla como si fueran todos hijos de ella. Pero porque ella tenía eso. Es una historia muy interesante. Cuando el marido Pandu murió, tenía dos esposas y había una tradición que la esposa debía de entrar en el fuego junto con su marido. Entonces, una de las esposas era mayor. No mayor de edad, mucha edad, pero mayor que la otra. Una era más joven, otra era menos joven. Menos joven, eso. Tenían hijos, 3 hijos, poquito mayores, y 2 géneros de la segunda esposa. Él tenía, Pandu tenía una maldición que no podía tener relación sexual, porque había matado un gran yogi cuando él en sus fetiches sexuales estaba con su esposa para tener hijos, copulando para tener hijos. Entonces
él mató, entonces él volvió y dijo, acabaste de matar un brahmana y con su esposa en una situación religiosa, entonces voy a maldecirlos para que cuando hicieres eso con su esposa vas a morir. Por lo tanto, él no podía tener hijos, pero Kunti llamó los semidioses y concedió de ellos 3 y llamó los semidioses para que madre, la otra, pudiera concebir también. Y ella concibió 2. Entonces así, cuando él murió, porque en un dado momento empezó la primavera y todas las flores, todos los aromas diferentes eran muy, muy excitantes. Así, para un hombre que amaba a su esposa, religiosamente casado, no tenía por qué evitar la vida sexual. Entonces, cuando Kunti se fue con los 5 hijos para bañarlos en el río, para jugar en el río, él sedució a su esposa. Y ella dijo, no se puede, tenés una maldición. Y todavía él no llevó muy a serio y murió. Cuando Kunti volvió, inmediatamente pensó que había algo de errado con la muerte de él, que la razón era aquella, y entonces ella pensó que madre lo había seducido. Y ella dijo, no, al contrario, él que me ha seducido. Entonces las dos se entendieron en este punto, porque la madre dijo para él, tú conocías nuestro marido. Entonces, sí, explicado. Entonces, así las dos se comprendieron en este punto. Ahora, otro desafío, otro reto. ¿Quién va a entrar en el juego? ¿La más joven o la menos joven? Entonces la menos joven dijo, yo soy la menos joven, yo voy a entrar con mi esposo en el juego y tú te quedas con nuestros hijos, con los 5 hijos, y vas a cuidarlos y yo voy con él. Y él, no, yo voy porque fue a través de mi persona que todo pasó, entonces lo cierto es que yo voy con él. Y continúa, eso no es importante como tú misma has dicho, la responsabilidad no es suya, pero de nuestro marido. Entonces, la más joven dijo, Kunti, yo tengo que ir con él en el juego, porque si me quedo, no seré capaz de cuidar de los niños, de todos los 5 como si fueran míos. Pero yo estoy segura que tú vas a cuidar de los 5 como si fueran suyos. Entonces que te vaya. ¿Comprender? Sí. Como había un peligro de que los 3 de Kunti se quedaron con una madre que no iba a tratarlos como si fueran suyos, entonces que tú te vayas, que me cuido de los tuyos como si fueran míos. Claro. Muy claro. Entonces, eso. Exilio es una situación política, tanto en Mahabharata como en Ramayana, y es para hacer con que la administración pública sea bien hecha sin interferencias de la izquierda, de los opositores. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada.